El BCE también subestimó las sorpresas de inflación. James Rossiter, de TD Securities. El Banco de Inglaterra dará a conocer su informe de inflación el jueves, pero percibiremos cambios significativos con base en esos datos. Creo que el Banco de Inglaterra va a evitar los riesgos esta semana y los votos deben continuar unánime contra cambios en la política. La gran pregunta para el Banco de Inglaterra y el Comité de Política Monetaria es el referéndum sobre la Unión Europea el 23 de junio. Es por eso que, en mi opinión, ellos deben evitar riesgos hasta allá. Ellos ya tuvieron muchas oportunidades para expresar sus opiniones sobre el impacto del referéndum sobre la economía del Reino Unido y publicaron un informe detallado en octubre de 2015 sobre los efectos para la estabilidad financiera y la capacidad de golpear la meta de inflación. Muchos de los miembros del comité de decisión ya participaron en audiencias en el Comité Selecto Parlamentario del Tesoro, expresando sus opiniones personales y de instituciones sobre el impacto del referéndum en la economía del Reino Unido. Por lo tanto, creo que ya tuvieron muchas oportunidades para discutir el tema y a la medida que se acerca la votación, quedarán más prudentes en términos de declaraciones. Dicho eso, estamos empezando a ver evidencias de que el referéndum está pesando sobre la economía británica. Por eso creo que tratarán de aprovechar esa oportunidad para hablar un poco sobre el deterioro de los datos en los últimos meses. Los PMI de los sectores manufactureros, de servicios y construcción han caído desde el inicio del año y están muy próximos a su mínimo de 3 años. Eso indica que las preocupaciones en torno al referéndum tal vez están comenzando a reflejarse en la economía a través de esos PMI, pero eso debe ser evaluado cuidadosamente y extensivamente. En mi opinión, eso se debe a la incertidumbre del referéndum. Pero si el Banco de Inglaterra percibe la situación de otra forma, el tono podría ser más blando durante el año y la predicción podría ser revisada a la baja. Las ventas minoristas de Estados Unidos se publicarán el viernes. ¿Espera algún movimiento significativo del dólar? Las ventas minoristas de marzo fueron muy débiles, y si ese informe viene muy débil, las preocupaciones sobre una desaceleración más rápida de lo esperado en la economía de Estados Unidos podría empeorar. Eso sin duda será negativo para el dólar. Sin embargo, tenemos razones para creer que los números serán saludables. Si tenemos en cuenta los datos de abril, las ventas de automóviles y los precios de la gasolina aumentaron más de 5%. Por lo tanto, esperamos un aumento de cerca de 1% de las ventas minoristas en general. Sin embargo, la expectativa del mercado es que la medida del núcleo aumentó solo cerca de 0,3%, que sería una mejora del deterioro registrado en marzo y una señal de que el impulso está regresando al sector de las ventas minoristas estadounidense, lo que dará más confianza a los inversores y a los regidores de política, reduciendo ligeramente el riesgo de desaceleración. Así que si la expectativa para esa medida viene de la inflación subyacente como se esperaba a 0,3%, no espero un gran movimiento del dólar. Los inversores disminuyeron sus expectativas de aumento de la tasa de la Fed para este año. TD Securities está apostando por solo un aumento a finales de año, en septiembre, independientemente de los resultados del informe de las ventas minoristas del jueves, porque no creo que eso cambiará mucho las expectativas para la política monetaria. ¿Cómo espera usted que el euro reaccione al reporte de la predicción de inflación del BCE? Las proyecciones macroeconómicas del BCE publicadas en marzo también subestimaron las sorpresas de inflación hasta finales de año. El euro se está negociando en este momento a 1,14 frente al dólar y existen varias razones para que el tipo de cambio caiga un poco en los próximos meses antes de comenzar una reversión y quede cerca de los niveles actuales a finales de año.
La previsión de la inflación ha sido una gran parte de las decisiones de políticas del BCE este año, cuando notaron un deterioro de las expectativas y de los precios del petróleo. Creo que ese es uno de los factores que llevaron al Banco Central a implementar importantes medidas de flexibilización en marzo. Sin embargo, la previsión de inflación estuvo basada en el precio del petróleo a $35 por barril este año, y la diferencia es grande cuando actualizamos los precios a los niveles actuales de cerca de $45. La previsión de la inflación del BCE para 2016 de 1% se revisará a 1,4% y a 1,3% para el próximo año. Creo que esa proyección deberá revisarse al alza en junio, y en general los choques apoyaron la inflación positiva, que debe apoyar al euro de cierto modo. La proyección de marzo fue tan baja que disminuyó en gran medida los riesgos de caída. Sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre, además de la previsión a corto plazo de la inflación y el referéndum de salida del Reino Unido de la Unión Europea, que debe pesar sobre el euro. Jane, muchas gracias por participar.